Buenos días, buenas tardes con todos los alumnos de Fundamentos de la Fe, volumen 2. Soy el profesor Leonardo Tello, anciano de la Misión Bíblica Bautista Dulos, y vamos ya con nuestra penúltima lección, la que vendría a ser la lección 9. Estamos en lo que es eclesiología, la doctrina de la iglesia, y en esta oportunidad vamos a estar viendo el origen de la iglesia, la naturaleza de la iglesia, algunos rasgos distintivos de la iglesia, ordenanzas de la iglesia, los oficiales de la iglesia, qué contribuye la iglesia, cómo ha sido formada, todo con respecto a la iglesia, como dijimos en algún momento. No, esto no es un estudio profundo ni un debate teológico, pero sí vamos a estar viendo algunas cosas que son importantes desde la postura que guarda nuestra iglesia, ¿sí? Que es una postura dispensacionalista, y vamos a estar viendo un poco de esto con respecto a la eclesiología. Vamos a hablar también acerca de la separación bíblica y algunos temas relevantes tocantes a la iglesia. Y vamos a examinar algunos textos bíblicos para respaldar algunos enunciados que vamos a ir tocando poco a poco. Así que comencemos con nuestro estudio. Y, a ver, un momentito. Ok, vamos a comenzar. Ahí en la pantalla están viendo el PDF que se envía a cada alumno, la separata, con toda la información que va a estar, o que toda la información que se ve aquí en la separata es la misma que vamos a estar enseñando y explicando algunas cosas que tal vez no quedaron claras para algunos hermanos, pero es básicamente la misma información que vamos a estar manejando, ¿sí? Así que vamos a ver, un momentito, vamos a estar viendo. Ok, comenzamos con el concepto de la iglesia. Bueno, básicamente, la palabra iglesia viene de un vocablo griego que se llama o se pronuncia eclesia. Es una palabra compuesta por el prefijo ek, y el resto de la palabra es la palabra clesia, que es básicamente llamar fuera, pero también se utilizaba o se utiliza de la Septuaginta en el Nuevo Testamento con respecto a la palabra, o se utilizaba para designar una asamblea, una congregación, una agrupación de personas que se reunían para debatir o para discutir algún asunto, ¿no? Bueno, acá en el texto hablamos de que básicamente se traduce como reunión o asamblea, pero asamblea de quién, para tratar qué cosas, ¿no? Y vamos a ver cómo este uso de la palabra eclesía ha impactado en el Nuevo Testamento y cómo es que era usado. Bueno, punto número 1, dice, alguna vez fue usado en el Nuevo Testamento con respecto a una asamblea de la ciudad o con gente del pueblo que se llamaba a reunirse, se les convocaba para alguna reunión importante o algo que se tuviera que discutir, ¿no? Por ejemplo, hoy lo podemos ver en Hechos capítulo 19, versículo 32, cómo se utilizaba esta palabra eclesía, y lo revisamos aquí. Dice, capítulo 19, versículo 32 del libro de los Hechos, dice, unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa, mas no lo sabían porque se habían reunido, ¿no? Y ahí se encuentra el término eclesía también allí, versículo 39, y si demandáis alguna cosa en legítima asamblea se puede decidir. Bueno, ahí vemos traducido de la Reina Valera como la palabra asamblea, el término eclesía, ¿no? Versículo 41 también dice, y habiendo dicho esto, despidió la asamblea, ¿no? Ahí vemos otra vez el término asamblea. Punto número 2, al menos una vez se refiere a la reunión de la gente judía en sus asambleas en el desierto. Bueno, así que este término también se utilizaba en el Antiguo Testamento, por lo menos la Septuaginta lo tradujo así, el término eclesía con respecto a una reunión, y vemos en Hechos capítulo 7, versículo 38, dice, y este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que se le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos, ¿no? Y ahí vemos otra vez la palabra congregación, asamblea, reunión,
utilizando el término eclesía de manera intercambiable, ¿no? Punto número 3, más frecuentemente la palabra indica un grupo local de cristianos que viven en un cierto lugar, ¿no? Y cada vez el inicio de cada carta, por ejemplo, 1 Corintios, 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 1, Apocalipsis capítulo 1, versículo 1, y ahí vemos el inicio de cada carta, ¿no? Ese término también utilizado allí. El versículo 2 de 1 Corintios capítulo 1 dice, y a la iglesia de Dios que está en Corinto, los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Y vemos la palabra eclesía, traducida en la Reina Valera como la palabra iglesia, ¿no? Y ahí vemos en varios pasajes cómo se utiliza este mismo término eclesía. 1.1 del libro de Apocalipsis dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y declaró enviándolo por medio de su ángel a su siervo Juan. Ok, aquí vemos el pasaje también. Versículo 4, ¿no? Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, era y el que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Y bueno, cada palabra utilizada aquí como iglesia viene del término eclesía, donde se utiliza para hablar acerca de una reunión, una congregación, una asamblea o la iglesia, se utilizaba nuevamente, ¿no? En el Nuevo Testamento da esta palabra un sentido técnico cuando se refiere a la Iglesia Universal o a la que solamente los creyentes nacidos de nuevo pertenecen, ¿no? O que también conocemos como el cuerpo de Cristo, ¿no? La Iglesia Universal, el cuerpo de Cristo, es importante hacer la salvedad que solamente la Iglesia o el cuerpo de Cristo está compuesto por verdaderos creyentes. No cualquiera que va a la iglesia, no cualquier persona que tiene una Biblia, no cualquier persona que dice que profesa la fe, a menos que no tenga rasgo distintivo de la salvación, pertenece al cuerpo de Cristo. Efesios capítulo 1, versículo 22. Dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Vemos ahí la autoridad de Cristo sobre la iglesia. ¿Sí? La iglesia viene a ser el cuerpo, Cristo la autoridad o la cabeza de aquel cuerpo que es del cuerpo de Cristo, con la palabra eclesía nuevamente ahí en el versículo 22, como el término iglesia. ¿Sí? 3.10 de Efesios dice, para que la uniforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Vemos otra vez la palabra iglesia y así, hermanos, ahí vemos que básicamente lo que queremos dar a entender que la palabra reunión, congregación, asamblea, iglesia, tiene este vocablo eclesía que parece diversas acepciones, que presenta diversas acepciones, pero el mismo término da la idea de una reunión para un fin específico, ¿no? Y eso es básicamente la iglesia. Pero vamos a estar definiendo un poquito más eso cuando veamos acerca de la iglesia local, ¿no? Una cosa es la iglesia universal, otra cosa es la iglesia local. Básicamente la iglesia universal tiene que ver con todo el conjunto de creyentes desde Hechos 2 hacia adelante que el Señor ha constituido su iglesia. Y hay varias posturas con respecto a algunos matices de doctrina, pero nosotros creemos que la iglesia nació a partir de Hechos 2 y será arrebatada cuando el Señor venga antes de su segunda venida, y eso es lo que compone la iglesia. Ahora, ¿qué pasará con los santos de la antigüedad y los santos que hayan en el tiempo de la tribulación? Bueno, hay algunas posturas que piensan que la iglesia se compone de todo este mar de individuos. Nosotros creemos que simplemente la iglesia ha sido el cuerpo de creyentes
donde fueron salvados a partir de la promesa en Hechos capítulo 2 y hasta el arrebatamiento, y que sí formarán parte del pueblo de Dios, que ese es otro término muy diferente, en el cielo del Señor. Pero cuando hablamos exclusivamente de la iglesia, hay una distinción muy marcada con respecto a Israel y con respecto a la salvación que habrá también en el tiempo de la tribulación. Pues esas son otras cosas que vamos a verlas después. Con respecto a la iglesia y la iglesia local, es básicamente la iglesia, pero en una localidad. El concepto es el siguiente: una iglesia local es la asamblea de creyentes que confiesan a Cristo, que han sido bautizados y que se han organizado para hacer la voluntad de Dios. Entonces, esto nos da ciertos rasgos, porque la iglesia es este cuerpo de creyentes en una localidad que confiesan a Cristo, han sido ciertamente bautizados y se han organizado como una iglesia, como un organismo para cumplir la voluntad de Dios. Pero esto presenta algunos rasgos, ¿no? Y hemos presentado 4 que lo vamos a estar leyendo. Y es básicamente que los que componen la membresía de la iglesia tienen que haber declarado una fe genuina en Jesús. No cualquier persona puede pertenecer a la membresía de la iglesia sin ser creyente. Por eso, en nuestra eclesiología creemos que cualquier persona que visita la iglesia no inmediatamente es parte de la iglesia del Señor. Tiene que haber mostrado una genuina conversión, un anhelo por bautizarte y un fervor creciente, ¿no? Si simplemente visita la iglesia como un paliativo para, no sé, los problemas que esta persona puede tener, sí, puede entrar a la iglesia, nadie le va a cerrar las puertas, pero no se puede considerar parte de la iglesia local, ni tampoco de la membresía, porque hay rasgos distintivos que debemos de considerar. Así que vemos este punto que es muy marcado y es importante, porque hay iglesias libres que tienen la ideología de que si una persona ha venido 1, 2, 3 veces, ya eres parte de la familia. Y sí, tal vez el término viene básicamente por tratar de crear una empatía con la persona que llega y, y sí, hacerla sentir cómoda, pero también no brindarle falsa esperanza. Ese es el peligro, ¿no? De brindar falsa esperanza al incrédulo que está entre nosotros, creyendo que es creyente simplemente porque asiste a una iglesia en los cultos regulares. Hay incrédulos que son muy disciplinados y pudiera tener él una religión nada más de estar yendo constantemente a la iglesia, sin embargo, no una conversión genuina. Así que eso es importante tener en claro. Punto número 2. La iglesia primitiva no concebía la idea de creyentes no bautizados. Todo creyente que declara su fe en Jesús era inmediatamente bautizado. Y eso lo vemos en toda la Escritura, ¿no? Cuando, por ejemplo, Dios, por la predicación de Pedro, convence a Cornelio. Cornelio fue bautizado. Cuando Pablo y Silas fueron a la casa del carcelero de Filipos, el carcelero inmediatamente fue bautizado, y etcétera, etcétera. Sí, hay varias, por ejemplo, Felipe y el eunuco, ¿no? El eunuco creyó cuando leía el rollo de Isaías y él decía, ¿qué me impide bautizarme? Y Felipe dice, hay una fuente, aquí hay agua, vamos a bautizarte. Y fue bautizado. Entonces vemos inmediatamente una conversión genuina y el bautismo como una declaración pública de una conversión real. Entonces la iglesia primitiva no concebía esta idea que ahora hay en nuestra cultura evangélica de que un creyente puede confesar a Cristo, sin embargo, pasar mucho tiempo hasta que esta persona crea o se sienta preparada para bautizarse. Recordemos que el bautismo es un simbolismo de la muerte y resurrección, pero también es una evidencia clara de una verdadera conversión. No porque el bautismo añada algo a la vida de santidad, o que regenere, o que tenga algún mérito salvífico en el creyente, sino porque es una exposición del creyente con respecto a una verdadera conversión, ¿no? Yo publico mi amor por Cristo, ¿sí? Publico mi amor por Cristo. Entonces, esto era un concepto que estaba muy marcado en la vida de los creyentes.
Sin ir muy lejos, podríamos leer Mateo capítulo 28 y en la ordenanza que Jesús da antes de ascender. Decía claramente, id y haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre. O sea, era una secuencia que era inmediata, ¿no? Id, mientras va yendo, predica, si predica a discípulos, si los discípulos ya son discípulos, bautízalos. No habría que demorar mucho, ¿no? Y después se habla, enseñarles todas las cosas que yo os he enseñado. Se hablaba de un tema de consolidación. Entonces la iglesia local tiene ese trabajo de predicar el evangelio, visualizar verdaderas conversiones o por lo menos conversiones que parezcan genuinas y inducir al nuevo creyente al bautismo y después del bautismo la consolidación de cimentar al nuevo creyente. ¿Qué más vemos? Punto número 3, las iglesias nos muestra las escrituras manifestaban una organización tan pronto como les era posible. Eso lo encontramos en Hechos capítulo 14, versículo 23. Vamos un momento allí. Hechos 14, 23. Dice así la escritura, y constituyeron ancianos en cada iglesia y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído, ¿no? Ahora, ¿qué estaba pasando aquí? Bueno, vemos la predicación de Pablo y Bernabé, vemos la predicación que ellos están teniendo, vemos también en el versículo 21, dice, y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, Iconio y Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos y exhortándoles que permaneciesen en la fe y diciéndoles necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y bueno, ya habían constituido discípulos, que pasó inmediatamente, dice, y constituyeron ancianos en cada iglesia. Así que había en el grupo de los discípulos, tal vez creyentes ya maduros en la fe, conocedores de la palabra del Señor, algunos que todavía estaban siendo iniciados. Así que Pablo entiende el principio de que él no puede gobernar todo, él no es omnipresente, así que él lo que hace es encuentra hombres idóneos, fieles, y los llama al ministerio, ¿no? Los llama al ministerio, constituye la iglesia, trata de constituir la iglesia, de organizar la iglesia tan pronto como era posible para que estas personas pastorearan la gracia de Dios y él iba a otro lugar a seguir haciendo la obra con sus colaboradores. Entonces, la iglesia local no puede pasar mucho tiempo de que hay una organización porque Dios no bendice el desorden, sino Dios bendice el orden. Por eso creemos nosotros que la iglesia del Señor tiene que haber gente que presida, en este caso los ancianos, los diáconos, el liderazgo de la iglesia y los creyentes deben estar sometidos a este liderazgo y el liderazgo sometido a la voluntad de Dios. Pero vemos una organización, ¿no? Para que el Señor manifieste su poder, su gloria y todo tenga orden, todo tenga un orden. Punto número 4, toda iglesia tenía el propósito de observar y hacer la voluntad de Dios. Y ese es el fin, ¿no?, de la iglesia cristiana. Ese es el fin tanto de la iglesia universal como de la iglesia local. Recordemos que la iglesia universal es el cuerpo de creyentes, mientras que la iglesia local es sí una agrupación, una congregación de creyentes en una localidad en particular, ¿no? Por ejemplo, la iglesia local en Galacia, en la ciudad de Galacia, había una iglesia local y era la iglesia de los Gálatas, a la cual Pablo escribió la carta. Igual en Roma, los romanos, en Tesalónica, los tesalonicenses, en Filipos, los filipenses, en Colosas, los colosenses, etcétera, etcétera, etcétera. En Éfeso, los efesios. Entonces habían iglesias locales en Asia Menor, que por la misericordia y la gracia de Dios, Pablo iba sembrando, constituyendo, edificando, y iba a otro, y así cuidaba de la grey de Dios. Tal vez no podía pasar tiempo con cada uno de los creyentes, pero sí pasaba tiempo con aquellos que estaban al frente, y estos que estaban al frente reproducían ese amor, esa voluntad
de Dios para con la vida del pueblo. Así que ahí podemos notar esto. ¿Qué más podemos observar, amados hermanos? Aquí dice, entonces, en vista de estas cosas, que esto forma la iglesia, ¿qué no es la iglesia? ¿No? ¿Qué no es la iglesia? Bueno, la iglesia no es un edificio, ¿no? Bueno, muy mal dicho es cuando decimos vamos a la iglesia. Bueno, ya lo hemos utilizado ese término ya con otra acepción más, ¿no? Que es un lugar físico, y bueno, ya se convirtió parte de una cultura, pero realmente la iglesia no es un edificio, la iglesia es el conjunto de creyentes, nosotros somos la iglesia, y Dios está tratando, ¿no? En nuestra eclesiología en estos tiempos, por ejemplo, que no podemos reunirnos en esta pandemia que ha venido en este año 2020, por ejemplo, ya no podemos ir a un lugar físico y ha roto los paradigmas de nuestra eclesiología, porque muchos teníamos la idea de que iglesia es un lugar, pero realmente la Biblia enseña claramente que la iglesia no es un lugar, no es un edificio, no es una religión también, no es una institución, es un organismo vivo, ¿no? Y eso lo vamos a ver cuando, por ejemplo, leemos el libro de Pedro, habla claramente que somos piedras vivas, dice, ¿no? Y la piedra angular, nuestro Señor Jesucristo. Así que tampoco no es iglesia cualquiera que se reúne para leer la Biblia y adorar a Dios, porque ahora es común poder ver iglesias en casa, pero bajo un gobierno, ¿no? Bajo un gobierno de una iglesia local. Y está bien, pero también se ha visto en la cultura evangélica de personas que simplemente abrían sus puertas, se reunían con otros creyentes, decidían hacer una iglesia, colocaban a alguien al frente que no tenía ni la más mínima preparación para el pastorado, para pastorear o para enseñar la Biblia, y ya eso era una iglesia, ¿no? Se ha visto ese tipo de cosas y eso es el otro extremo, ¿no? Si bien es cierto, la iglesia local puede abrir iglesias celulares en el sentido de iglesias en casa, como en otros países se da esta forma de organización, y sí es bíblica porque Pablo en varias oportunidades cuando escribe las cartas habla de las iglesias en casas, así que eso es algo bíblico, pero no es bíblico cuando una persona X se reúne con otras personas que son creyentes y de pronto deciden y se les ocurre un día hacer iglesia y sin ningún tipo, sin haber sido ordenado la persona que estaba al frente, sin saber el trasfondo de estos creyentes que se reúnen simplemente porque muchos pueden haber salido de sus iglesias en disciplina simplemente porque no les gusta y no tienen la mayor doctrina y hay una confusión en lo que se entiende y tampoco hay un respaldo de parte de Dios y bueno, terminan avergonzando el Evangelio. Así que cualquier persona que se reúne para leer la Biblia y adorar no es iglesia. Tampoco son un grupo de creyentes con regla común, y esto es muy similar a lo que hemos dicho hace un momento, ¿no? Tiene que ser amparado por la voluntad de Dios y cuando vemos los requisitos del pastorado y vemos también en la iglesia primitiva el modelo, vemos que cuando Pablo y sus colaboradores eran enviados a la obra misionera, Pablo fue ordenado, impusieron manos para que él fuera y viajara y hiciera la obra de Dios. No fue porque a él simplemente se le dio la gana, sino que fueron ordenados por los apóstoles y los apóstoles fueron ordenados por nuestro Señor Jesucristo mismo. Entonces vemos un orden, ¿no? Vemos un orden, aún en la constitución de la iglesia. Ahora, la pregunta que debemos hacernos es, ¿cuándo comenzó la iglesia? Y como vuelvo a repetir, según los espectros de doctrina que tienen muchas personas, eh, reformados, dispensacionalistas, conciben la idea del comienzo de la iglesia de diferentes ángulos. Pero ¿qué es lo que dice la Biblia? Por lo menos, ¿qué es lo que enseña la Biblia con más claridad? ¿No? Y bueno, la iglesia, según las escrituras, por lo menos lo que podemos observar, es que tuvo su comienzo en Hechos capítulo 2, ¿no? Vemos, si bien es cierto, que Dios ordenó un pueblo desde la antigüedad, pero esto no es constituido iglesia. No es constituido iglesia porque las escrituras no lo llaman iglesia, lo llama el pueblo de Dios, pero no lo llama iglesia
del Señor. Tampoco se dice en el Nuevo Testamento que Israel tuviera por cabeza a Cristo. Así que vemos que la iglesia como Israel son dos cosas completamente diferentes, con pactos diferentes, con el trato de Dios de otra manera diferente, con promesas completamente diferentes. Así que hay una distinción marcada con respecto a estos dos organismos, si podemos decirlo así. Vemos esa diferencia. Vamos a leer el texto. Dice, la iglesia tuvo su comienzo cuando el Espíritu Santo vino en su obrar de bautizar a los creyentes dentro del cuerpo de Cristo. Y eso pasó cuando estamos diciendo nuevamente en Hechos 2. La iglesia como el cuerpo de Cristo compuesto de creyentes de todas las naciones es un tema del libro de Efesios. Y eso lo vemos, ¿no? Cómo Dios constituyó su iglesia en el libro de Efesios, y también hay algunas doctrinas importantes con respecto a la iglesia. En 1 Corintios capítulo 12-13 nos enseña que la iglesia es llamada el cuerpo de Cristo y se forma por el bautismo del Espíritu Santo. Y ahora nuevamente decimos, no es básico, no tiene esto que ver con el bautismo en agua. Está hablando, ojo, del bautismo del Espíritu Santo, que es otra cosa completamente diferente. La ordenanza del bautismo es una ordenanza, pero no se llama bautismo del Espíritu Santo. Se llama bautismo nada más en agua. Pero el bautismo del Espíritu Santo es cuando el Espíritu Santo toma al creyente al ser sellado y lo hace parte, lo introduce, porque la palabra bautismo viene del vocablo griego baptizo, que implica o significa la palabra sumergir dentro de algo. Entonces, lo que hace es que introduce al creyente dentro del cuerpo de creyentes, que es la Iglesia Universal, y estos asimismo forman el cuerpo de Cristo. ¿Sí? Estos forman el cuerpo de Cristo. La iglesia de Colosas, en Galacia, en Tesalónica, los creyentes de la antigüedad, claro, después de Hechos 2, la iglesia de ahora, del 2020, y la iglesia que vendrá después, forman parte del cuerpo de Cristo. ¿Sí? Forman parte del cuerpo de Cristo. Porque han sido bautizados por el Espíritu Santo. ¿Qué más? Por medio del bautismo del Espíritu Santo, el creyente sumergido dentro del cuerpo de Cristo. Antes del día de Pentecostés, este bautismo era aún futuro. Y es muy cierto, porque claramente el libro de Juan, Jesús enseñó que el Espíritu Santo vendría después. Si bien es cierto, el Espíritu Santo todavía su obra era visible en el tiempo de Jesús, ¿sí? En el tiempo de Jesús, porque recordemos, Jesús, ¿qué hace? Es impulsado por el Espíritu Santo, lleno por el Espíritu Santo, y obra en poder por medio del Espíritu Santo. O sea que el Espíritu Santo también estaba. Bueno, realmente la Trinidad, desde el principio de la creación hasta el final, está involucrada en la historia de la redención, pero cobra más notoriedad en los tiempos del ministerio terrenal de Jesús, Jesucristo mismo. Cuando Él asciende, el Espíritu Santo cobra más notoriedad. No significa que Él es que intercambia lugares, porque hay muchos creyentes que piensan que el Antiguo Testamento era Jesús estando allí en los tiempos de los evangelios, el Padre estaba en el tiempo del Antiguo Testamento, en el tiempo de los evangelios Jesús, y de pronto después de Hechos ya el Espíritu Santo. Y eso es un error pensar eso, porque vemos la Trinidad envuelta en la historia de la redención de etapa a etapa. Nada más que hay cierta notoriedad en algunos de las personas de la Trinidad, ¿no? En este caso, el Espíritu Santo recobra cierta notoriedad en el tiempo de Pentecostés y en la iglesia primitiva. Pero Jesús también dijo que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que aún con la iglesia primitiva estaba el Señor allí. Y obviamente el Padre. ¿Qué más? Las palabras de Pedro en Hechos revelan que el bautismo en el cuerpo de Cristo comenzó por primera vez en Pentecostés. Entonces no había iglesia en ninguna forma antes de los eventos de Hechos capítulo 2. Vamos un momento a Hechos capítulo 1.
Vemos la promesa del Espíritu Santo. Eh, Versículo 4 y 5 de Hechos capítulo 1 dice, y estando juntos le mandó que no fueran a Jerusalén, que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces estamos viendo la distinción. Lucas está escribiendo a Teófilo este segundo tratado, donde está haciendo la distinción clara con respecto al bautismo de Juan, que era el bautismo de arrepentimiento. Recordemos que Juan tenía la misión de hacer volver al pueblo de Israel a una correcta relación con Dios y después dejar en medio de la escena al Cristo para que ellos vieran al Mesías. Entonces estaba allanando el terreno donde el Señor pasaría, ¿no? Entonces estaba moviendo los corazones y por medio del bautismo, de una predicación fuerte y del bautismo de arrepentimiento, ¿no? Era una purificación básicamente este bautismo. Sin embargo, Juan mismo lo dijo también en el Evangelio de Juan, no Juan el apóstol, sino Juan el Bautista, dijo claramente que el que venía detrás de él tenía el poder para bautizar con fuego y Espíritu Santo. O sea, cuando se habla del fuego, que tenía la capacidad, por ser Dios, de sumergir a los hombres en la condenación eterna, que eso es el fuego, pero también tenía la potestad de salvar a los hombres y por medio del Espíritu Santo, bueno, que el Espíritu Santo morar en ellos, ¿no? Bautizarlos en el Espíritu Santo para que sean parte del cuerpo de Cristo, de la familia de Dios. Entonces, esa es una promesa que quedó en Juan capítulo 14, capítulo 16, se habla claramente de la venida del otro consolador, ¿no? Pero no se hizo efectivo hasta Hechos capítulo 2, donde vemos que los 120 están perseverando en el aposento alto. Y dice el versículo 1 del capítulo 2, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen, ¿no? Entonces vemos ahí instantáneamente este evento sobrenatural del bautismo y la llenura del Espíritu Santo sobre estos varones. Y esto es la promesa dada en el capítulo 1:8, donde dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y esto se lo habla a la iglesia, y efectivamente fue así, ¿no? Por medio del ministerio de los apóstoles, de Pablo también, el mundo antiguo fue lleno del Evangelio y hasta nuestros tiempos el Evangelio ha llegado a cada rincón y a cada frontera de nuestro mundo, ¿no? Y la promesa de nuestro Señor se cumple. Entonces vemos el momento en que la iglesia tiene su formación, ¿no? Vemos el primer discurso de Pedro, vemos ya al finalizar el capítulo 2, básicamente casi cerca al finalizar, que se agregan 3.000 personas, 3.000 personas a la iglesia, ¿no? Estaba comenzando, iniciando, estaba en los albores de la iglesia. Vemos la secuencia, 3.000 personas, después se habla de la vida de los primeros cristianos, después vemos otra predicación de Pedro usado poderosamente en el poder del Espíritu Santo y el número excede a los 3.000 anteriores, porque si no me equivoco, llegan a ser 5.000 personas que se añaden. Entonces ahí vemos cómo el Señor va añadiendo, dice la Escritura, aquellos que han de ser salvos, ¿no? Aquellos que han de ser salvos. Entonces, aquí vemos claramente cómo es que va naciendo la iglesia, naciendo la iglesia. Y hay una distinción muy clara de los sucesos que están en torno a la iglesia. Entonces, es así como comienza la iglesia.
¿no? Es así como comienza. Porque hay una posición, la posición reformada, se piensa que la iglesia comenzó desde Abraham, algunos piensan que la iglesia comenzó de Adán. ¿Por qué? Bueno, razones tienen varias. Una de ellas es que se ve, piensan ellos que es como una evolución, donde el pueblo de Dios va purificando, porque Dios va purificando a su pueblo mediante juicios, mediante la disciplina, pero va separando un remanente, un remanente, un remanente, un remanente, y se traslada hasta todos judíos, hasta Hechos, hasta el libro de Hechos, y se añaden ahí los gentiles y se forma la iglesia. Pero no vemos eso, porque recordemos que la morada del Espíritu es completamente diferente en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Habíamos hablado de que la morada del Espíritu en el Antiguo Testamento, eh, a diferencia de la dispensación de la iglesia, en el Antiguo Testamento era básicamente selectiva y temporal. No habíamos hablado de eso ya en neumatología. Y el Espíritu Santo residía en algunas personas, no en todas, y era algo momentáneo, no era permanente. Después vemos en la dispensación de la iglesia, o en la expedición de la gracia también como es llamado, que a partir de Hechos capítulo 2, la morada del Espíritu Santo en los creyentes ya no es selectiva, sino es universal. En todo aquel que cree en Cristo, reposa el Espíritu Santo en él, y vemos también que es permanente. Por eso en varias oportunidades en el libro de Efesios y en otros libros más se habla de no contristar, no entristecer, no apagar el Espíritu Santo con el cual fuimos sellados. Pablo básicamente es el que habla de estas cosas. Entonces ahí notamos una distinción clara en el mover del Señor. ¿Cuáles son los propósitos de la iglesia? Vamos a pasar a este punto. Bueno, existen varias maneras de poder hablar de los propósitos de la iglesia local, universal, pero hemos enlistado algunos que son importantes estudiar. El primero de ellos dice, la iglesia local deberá mostrar siempre su amor por el Señor. Bueno, hemos visto claramente en Primera de Juan también, lo hemos leído en algún momento en este largo estudio, que aquel que es creyente ama a los hermanos, ¿no? Primera de Juan capítulo 3 habla claramente de eso, y es una realidad del creyente. Romanos 5:5 dice que el amor de Cristo ha sido derramado en nuestros corazones, así que es una realidad esto. Bueno, uno de los mensajes a la iglesia de Éfeso, el apóstol Juan, Jesús hace a través de los labios de Juan un mensaje para la iglesia de Éfeso, y habla de una de las cosas que había dejado la iglesia de Éfeso era su primer amor. Así que la iglesia debe de estar abocada siempre a mostrar su amor por el Señor. Bueno, infinidad de escrituras hablan siempre de que el pueblo de Dios debe amar a su Señor, ¿no? Dios demandaba eso de Israel, Dios demanda eso de la iglesia, es algo que tienen en común tanto Israel como la iglesia, que deben amar al mismo Dios. Punto número 2 dice, la iglesia administrará a sus propios miembros de modo que se incite y que se amen y efectúen buenas obras. La iglesia local debiera ser también, no solamente un lugar donde el amor de Dios sea reflejado, sino también debe ser un lugar donde los creyentes donde en los creyentes hay una cultura de mutua edificación. Esto es que entre ellos se amen y entre ellos se motiven a las buenas obras. Bueno, por ejemplo, el libro de Hebreos, capítulo 10, es uno de los versículos que se habla claramente de eso. También se exhorta al no dejar de congregarnos, y se exhorta también al hecho de la motivación de las buenas obras. Versículo 24 dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos, dice, a labor y a las buenas obras, dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veáis que aquel día se acerca. Entonces ya habían iglesias, por eso vemos que ahora mucho de la iglesia evangélica no guarda la cultura bíblica, con respecto a que muchos creyentes pueden y hasta creen que es
válido el dejar de congregarse cuando en la iglesia primitiva no veíamos eso. Los pastores y los creyentes entendían que no había forma de poder ser cristiano y no congregar, no ser parte o no estar comprometido con la iglesia local. Así que el autor de Hebreos exhorta a los creyentes y dice, mira, algunos tienen por costumbre no congregar, pero eso está mal, ¿no? Hay que exhortarnos mutuamente para no dejar de hacerlo, ¿no? Eso es una buena práctica, el hacerlo. El dejar de hacerlo es una mala práctica, es una mala evidencia del cristianismo. Punto 3. La iglesia es el medio por el cual se lleva a cabo la gran comisión, aunque cada creyente es responsable ante este llamado. El impulsarlo es sin duda también una responsabilidad de la iglesia local, ¿sí? El creyente, el evangelio debe ser predicado continuamente para edificación de los creyentes y para testimonio de los incrédulos. Bueno, en 1 Corintios capítulo 14, versículo 24 a 25, hablaba acerca de los dones, y lo que hace Pablo allí es que en vez de tratar de pelearse para ver quién es más espiritual, se tuviera la idea de que todos se pidieran el poder o todos pudieran al Señor ese don de proclamar la palabra de Dios, a fin de que si un incrédulo entrara, Dios revelara el corazón de esa persona y creyera en Cristo Jesús, porque va a encontrar que ahí, tanto en el púlpito como en la atmósfera de la iglesia, está la presencia de Dios y Dios obrando en la iglesia. Entonces, la idea de la iglesia es estimular a la gran comisión, aunque una iglesia fallara en esta responsabilidad, no exime al creyente de no hacerlo, porque la palabra y la escritura es muy clara. Pablo decía de sí mismo, ay de mí si no predico el evangelio, porque me es impuesta necesidad, ¿no? Es algo impuesto por el Señor, es una responsabilidad, es la gran comisión. Dios ha comisionado, ha invitado a los creyentes y les ha dado la autoridad de predicar el evangelio y de que las vidas sean salvadas a través del evangelio. Así que el evangelio es importante en la iglesia local por dos aspectos interesantes. El primero, porque el creyente debe estar recordando continuamente el evangelio, y no solamente los hechos de que Cristo vino al mundo, murió y resucitó, sino todo lo que engloba el evangelio, ¿no? Por ejemplo, la justificación por la fe, la adopción, la santificación, la esperanza de la glorificación, la redención, la sustitución vicaria de Cristo. ¿Qué más? ¿Qué otros conceptos teológicos podríamos pensar? La redención, la propiciación de Cristo, la predestinación, todas estas cosas engloban el evangelio, la elección, el llamado, la gracia irresistible, todos estos conceptos engloban el evangelio, porque recordemos, el evangelio es la buena noticia, pero tenemos que ver la obra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en la salvación, y esto es el evangelio, y cómo el evangelio permea, o cómo podemos llevar el evangelio a la práctica. Entonces, esto es muy y sumamente edificante para el creyente, y también es algo revelador y trae convicción de pecado y también esperanza al incrédulo cuando lo oye, ¿no? Cuando lo oye. Sin duda, un incrédulo que entre y escuche que Cristo Jesús fue propicio por nuestros pecados y aplacó la ira de Dios por los pecados, bueno, para él es un vaso de agua fresca en su garganta sedienta, porque su alma puede estar cargada de pecados y de culpabilidad, y saber que Cristo tomó el lugar de él, y que es predicar el evangelio, va a dar esperanza. Entonces es necesario que el evangelio sea predicado. La iglesia tiene como responsabilidad promover la predicación del evangelio desde cada integrante, desde el púlpito, para edificación de los creyentes y convicción de los incrédulos. Punto número 4. Dice, la iglesia de cuidar a los necesitados de la congregación y de las viudas, huérfanos y pobres. Sí, y la iglesia tiene parte de responsabilidad también. No todas las iglesias tienen la solvencia económica, pero sí debiéramos ser una iglesia generosa y una iglesia que piensa siempre en saciar necesidades. No es que la iglesia sea una beneficencia pública, pero sí la iglesia debe demostrar misericordia en la medida de sus posibilidades. Por eso es que hay dirigentes
en la iglesia que controlan la administración, gobiernan la administración material también de la iglesia para poder saber si hay la posibilidad de ayudar o asistir a una persona que realmente está necesitada económicamente. Así que la iglesia tiene un llamado a la misericordia, a la compasión y a la generosidad, pero siempre dentro del marco de sus posibilidades. Porque recordemos que la iglesia no está destinada a ser una beneficencia pública, ni una ONG, ni un club, sino que está destinada a darle la gloria a Dios. Así que puede hacer estas cosas a la medida de que la iglesia tiene ingresos mayores, puede con mayor libertad ayudar, financiar proyectos y también ayudar a la obra misionera, pero como vuelvo a repetir, en la medida de sus posibilidades. Santiago capítulo 1, versículo 27 dice que la verdadera religión implica esto, ¿no? Velar por la viuda, por el huérfano, guardarse sin mancha, puros en este mundo, ¿no? Primera de Timoteo capítulo 5, versículo 1, y bueno, Pablo también le habla a Timoteo que a las que son viudas en verdad esto se les ayude. Si hay alguna viuda que puede ser sostenida, pues la iglesia no debe ser gravosa la iglesia. Si la iglesia no debiera apoyarle porque tiene quien le pueda apoyar y ese dinero puede estar destinado a una viuda de verdad, ¿no? Hay algo interesante que se habla en Primera de Timoteo con respecto a esto, ¿no? En el capítulo 5. Vamos a ver el versículo, el versículo 1 en adelante dice, no reprendas al anciano, sino exhórtale como padre, más a las jóvenes como hermanos, a las ancianas como madres, a las jovencitas como hermanas con toda pureza, y se honra a las viudas que en verdad lo son. O sea, no estoy diciendo que ayudemos a todo mundo, sino que honremos a las viudas que en verdad lo son, que realmente necesitan de la misericordia de la iglesia, si son parte obviamente de la iglesia, para poder ser sostenidas de alguna otra forma, ser ayudadas, ¿no? Y ayudar, obviamente si hay una viuda en la iglesia y es parte, no tiene sostén real de nadie y es parte de la iglesia, los hermanos estamos llamados a poder ayudar a nuestra hermana en la fe porque no tiene mayor sostenimiento y más si es anciana y tiene condiciones paupérrimas, es necesario que la iglesia apoye. Pero vemos la sabiduría de Pablo, la sabiduría de Dios en la mente de Pablo, dice, pero si alguna es viuda, tiene hijos o nietos, aprendan estos a ser piadosos para con su propia familia. Dice, o sea, si esta viuda tiene hijos grandes que puedan sostenerla, pues los hijos tienen deber para con su madre, a pesar de que ella sea viuda, y si tiene nietos, con mayor razón, y estos nietos tienen la posibilidad, no son niños, sino son ya adultos, pues pueden solventar a esta viuda. Es necesario que sean exhortados para que ellos se ocupen, dice, a su propia familia, y recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Versículo 5, más la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día, pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles. Entonces estamos viendo una distinción que se hace con respecto también de la ayuda social. No podemos ayudar a una viuda que lo que hace es vivir para los placeres, o a una persona, a un hermano que va a utilizar lo poco que se le pueda ofrecer para sus placeres, sino que se le ayude primero a la familia de la fe, un verdadero creyente que aunque tenga estrechez económica, sea un verdadero creyente que está siendo diligente en la casa del Señor. Bueno, Dios va a mostrar esa honra a su servicio, a su adoración de este creyente por medio de la iglesia, por la asistencia social, pero hay que ver la distinción, ¿no? Qué triste sería ayudar, por ejemplo, a un drogadicto que no tiene padres, es huérfano, pero sin embargo sabemos que lo que se le va a dar lo va a destinar a la droga para que su placer cobre más fuerza. Entonces ahí uno podría decir, pero hay que tener misericordia, pero la misericordia de nosotros va a hacer estorbo más bien para esa persona. Entonces la idea es ayudar aún con criterio y eso es lo que tiene que hacer la iglesia.
mucha gente cuestiona la iglesia porque, según estas personas, la iglesia tiene poder adquisitivo de millonadas, y lo cual no es cierto. Es más, hay estadísticas donde hay muchos pastores que ganan menos del mínimo y pasan muchas dificultades económicas, y muchos cierran sus iglesias por falta de dinero, y muchos aún pasan resquebrajamientos matrimoniales por la falta de dinero, por haberse abocado a la obra, y la misma iglesia no tiene cómo sostenerlo ni solventar a estos obreros. Entonces, es triste porque es una realidad que pasa en nuestro Perú. Entonces vemos que Pablo da criterios para que la iglesia comandada por Timoteo sepa ser misericordiosa, pero con sabiduría. Por ejemplo, el versículo 11 dice: pero viudas más jóvenes no omitas, dice, porque cuando impulsadas por su deseo se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Entonces ahí vemos básicamente, versículo 13, mira, para poder entender un poquito mayor, un poquito más, con mayor amplitud lo que se está diciendo, dice: y también aprendan a ser ociosas. También aprenden a ser ociosas andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas, entremetidas, hablando de lo que no deberían. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario en ninguna ocasión de maledicencia, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Entonces vemos claramente que parece que la iglesia de Éfeso había cometido el error de solventar a viudas jóvenes, ¿no? Y estas que eran jóvenes, que podían valerse por sí mismas, ¿qué estaban haciendo? Como ya eran solventadas, pues se dedicaban al chisme, se dedicaban a la murmuración, ya tenían, pues, por decir, la mesa servida, así que ya se entregaban a los placeres, a los deleites, al pecado, y tal vez en pecados sexuales, por lo mismo que ya no tenían intimidad con sus cónyuges, porque eran cónyuges ya fallecidos, finados. Así que se envolvían en cosas que no eran correctas, y Pablo dice: ya sabes que algunas se han apartado, dice, en pos de Satanás. Entonces, no admitas a viudas jóvenes. ¿Qué es lo normal que pase con estas mujeres? Bueno, se casen, críen hijos, y sus propios maridos solventen a estas mujeres, ¿no?, que se dedican al hogar. Así que vemos el criterio aún de la iglesia para solventar, sostener, ayudar, ¿no? La iglesia ha de hacer el bien en el mundo. Bueno, es básicamente algo que estamos diciendo, pero con restricciones. Punto número 6. Pero básicamente el propósito central de la iglesia, sí, el central, es el de producir cristianos santos, maduros y estables. El llevar a cabo esto implica el ejercer cierta disciplina en el campo moral y el mantener la pureza de la doctrina. Entonces Pablo hablaba claramente con Timoteo con respecto a la pureza doctrinal, diciéndole que él debía ser un obrero que no tiene nada que avergonzarse y que traza bien la palabra de verdad. En algún momento le había dicho también Pablo a Timoteo que se cuide de sí mismo y de la doctrina, de lo que enseña, porque con esto ayudará también a otros a que no se extravíen. Por ejemplo, Efesios capítulo 6 habla claramente que Dios dio ministerios para que la iglesia creciera hasta la estatura de Cristo y no sea un niño fluctuante, llevado, dice, por corrientes, por estratagemas de hombres que con astucia aplican las artimañas del error, dice. Entonces vemos que la centralidad del servicio debe ser la predicación bien expuesta de las Escrituras en la iglesia local, ¿no? Una predicación expositiva, contundente, seria, proveniente de un estudio serio, para que la iglesia crezca por la palabra, ¿no? Entonces vemos esto en Timoteo, vemos esto en el libro de Efesios, y vemos esta realidad, ¿no? Esta realidad que se ve aquí. ¿Qué más podríamos observar con respecto a esto? Bueno, también hablamos del campo moral, ¿no? La disciplina eclesiástica, la autoridad que Dios le ha dado. Por ejemplo, Mateo capítulo 18 habla claramente de la disciplina. Dios ha dado autoridad a la iglesia para la disciplina eclesiástica. Vemos a Pablo ejerciendo más de una vez la disciplina eclesiástica en la iglesia. Hemos visto, por ejemplo, en 1 de Timoteo,
capítulo 1, versículo 20, que habla que Himeneo y Alejandro, que pareciera que era parte de la iglesia en Éfeso, estamos infiriendo, no estamos asumiendo algo, no lo dice exactamente, pero aquí en el contexto sí habla claramente. Pablo hace un recordaris de su propia vida, está haciendo un recuerdo, una remembranza de su vida pasada y cómo el Señor lo trajo. Después, sobre esa base, le habla a Timoteo que él debe de vivir en el propósito de Dios, que recordara lo que se le había dicho, las profecías que se hicieron en cuanto a él, ¿no? Se le recuerda eso, pero también vemos una mala imagen de estos dos sujetos, Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad y naufragaron en la fe, hablando de esto, ¿no? Y no solamente ellos dos, sino algún grupo de personas, lo dice el versículo 19, que naufragaron en la fe, o sea, se apartaron. Y uno de ellos, que Pablo menciona a Timoteo, son Himeneo y Alejandro. Pareciere tal vez que estas personas tenían cierta notoriedad en la iglesia, por eso la mención de los nombres, como para como una forma, un recurso para hacerle recordar a Timoteo que no puede olvidarse del propósito de Dios, ¿no? Recuerda, mira, Dios me llamó, Dios te ha llamado a ti también. Recuerda que Himeneo y Fileto, tal vez Dios también de alguna otra forma estaba haciendo algo en ellos, o por lo menos se veía en la iglesia que ellos tenían cierta autoridad en el liderazgo, pero se apartaron. Entonces, y vemos la disciplina eclesiástica porque dice, a quienes yo entregué a Satanás para que no aprendan a blasfemar. Parece que había un pecado ahí grave, escandaloso en la vida de estos hombres, y la disciplina eclesiástica, y pareciera que ya llegó el tercer punto, ¿no? Al último punto, que era ya tenerlo por gentil y publicano. Pareciera que Pablo ya utilizó este punto de excomulgarlos de la iglesia, seguramente por la vida disipada que ellos tenían, porque dice para que aprendan a no a blasfemar, así que pareciera que tuviera una vida disipada, y por guardar la pureza de la iglesia, Pablo ejecuta la disciplina eclesiástica y toma a estos dos hombres como gentiles paganos, ¿no? Como que no son parte del cuerpo de Cristo y menos de la iglesia. Entonces vemos la iglesia permitiendo la disciplina eclesiástica. Primera de Corintios capítulo 5. Bueno, hablamos de un caso de inmoralidad juzgado. Había un hombre que estaba teniendo intimidad sexual con su madrastra. Pareciera que estas dos personas eran parte de la iglesia también de Corinto. Y Pablo se enoja, ¿no? Porque los corintios no habían tomado opciones sobre este hombre, ¿no? Porque no habían tomado alguna decisión. Por ejemplo, vemos los últimos versículos del capítulo 5, dice, versículo 11 dice, más bien os escribí que no juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, avaro, idólatra, maldiciente, borracho, ladrón, con el tal ni aun comáis. Parece que estaban teniendo coinonía, ¿no? Con este sujeto que era estaba teniendo esa relación incestuosa con su madrastra, y Pablo se escandaliza de que no hayan hecho nada, ¿no? Hayan todavía estado con él, comiendo, bebiendo, tal vez hasta tomando la Santa Cena, ¿no? Porque eran también algunas cosas que estaban sucediendo en la iglesia de Corinto. Algunos se apresuraban a tomar la cena y estaban teniendo algún conflicto allí. Versículo 12, ¿qué razón tendría yo, dice, para juzgar a los que están afuera? No juzgáis vosotros a los que están adentro, porque a los que están afuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Entonces ya había un tema de apartar a este hombre, y el capítulo 6 habla también de la fornicación, de la inmoralidad sexual. El capítulo 5 habla también de eso. Entonces vemos que era algo muy delicado que estaba sucediendo en la iglesia de Corinto, y era necesario poder extirpar todas esas cosas, ¿no? Habla del juzgar. En realidad hay una línea de pensamiento muy importante con respecto a esto, ¿no? Después sucede que este hombre al parecer se arrepiente de la carta. En el libro de Segunda de Corintios regresa y parece muy arrepentido. Habían entregado a Satanás también a este muchacho, supongo.
Y bueno, Pablo, Pablo les pide, por favor, que no tomen eh, una actitud soberbia contra este señor, este pecador, y lo insertaran nuevamente dentro de la congregación. Versículo 5 del capítulo 2, perdón, segunda de Corintios, capítulo 2, versículo 5, dice, pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí, sino en cierto modo por no exagerar a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo eso. Entonces, ahí vemos que esta persona es restituida, ¿no? Y bueno, Gálatas también habla, ¿no? Capítulo 6, si alguno ha sido sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurad en espíritu de mansedumbre. Entonces también vemos que en Galacia había también el tema de la disciplina y tenía que hacerse de cierta manera, ¿no? Pablo da un modelo ahí de cómo es que debe hacerse la disciplina de la iglesia. Entonces la iglesia tiene como fin reproducir, ¿no? Cristianos santos, maduros, estables, y estas cosas no se pueden llevar a cabo sin estos dos conceptos claros, ¿no? La pureza doctrinal para crear, me estoy valiendo ese término, realmente quien permite que seamos creyentes es Dios, pero estoy usando ese término para poder entender la influencia que la iglesia ejerce en el creyente, ¿no? Por eso uso este término crear, ¿no? Crea creyentes sanos doctrinalmente hablando, y si son creyentes sanos doctrinalmente hablando, pues estos van a hacer la voluntad de Dios. Y para corregir lo deficiente, como Pablo en algún momento le dijo a Timoteo, la manera es la disciplina eclesiástica, ¿no? Estorbar al creyente que está en pecado por medio del testimonio de uno a uno, después llamando a dos personas, cuando ya esto ha llegado a mayores, decirlo a la iglesia, si este sujeto hasta ese momento no se vuelve atrás de sus propios caminos, no rectifica su conducta, pues tenerlo por gentil y publicano. Entonces ahí vemos cómo es que la iglesia tiene estos propósitos muy, muy claros, muy definidos, ¿no? ¿Cuáles son los dirigentes de la iglesia? Bueno, como todo organismo, ¿sí? Y organización, siempre hay cabezas, ¿no? Hay autoridades para que regulen todo lo que está sucediendo en cualquier institución, ¿no? En el caso de la iglesia sabemos que la cabeza es Cristo, pero Cristo ha dejado un liderazgo establecido, ¿no? El marco de autoridad no es ajeno a cualquier ámbito de la vida, ¿no? En la política vemos autoridades, en las escuelas vemos autoridades, en la vida civil vemos autoridades, en todos lados, en la familia vemos autoridades, padre y madre. Entonces siempre hay autoridades. Y en la iglesia no es la excepción, ¿no? En la iglesia hay autoridades que Dios ha delegado para que estos regulen, supervisen, ¿no? Todo lo que pasa en la iglesia, ¿no? El Nuevo Testamento habla acerca de dos oficiales dentro de la estructura de la iglesia local, pastores y diáconos, no hay más, no hay otros, en nuestros tiempos ponemos un liderazgo de la iglesia que son hermanos que han ganado cierta honra, ¿sí? Son como colaboradores, líderes que ayudan en la estructura de la iglesia, soportan de alguna manera el liderazgo, pero no tienen mayor injerencia en temas de conducción, de administración, sino que esto es dotado y este es un poder conferido nada más a los pastores o ancianos y diáconos. Entonces vamos a ver estas cosas. Algunos de los requisitos para el pastorado se encuentran en 1 Timoteo capítulo 3, y cada aspirante a pastor y cada pastor ya ordenado debiera cubrir estos aspectos, ¿no? Marido de una sola mujer, irreprensible, no codicioso, no pendenciero,
no neófito, no, o sea, una persona ignorante de las escrituras no puede liderar. Una persona que tenga autoridad en la iglesia pero no tiene autoridad en su casa tampoco puede gobernar la iglesia. Así que hay ciertos requisitos. Vamos a pasar brevemente, ¿sí? No vamos a pasar mucho tiempo en esto, sino algo breve porque tenemos mucho que examinar y vamos a revisar un poco de esto. No vamos a ver Tito porque es casi similar a lo que dice Primera de Timoteo, pero sí vamos a ver Primera de Timoteo capítulo 3. Bueno, vemos, comienza por el deseo. Si alguno anhela el obispado, buena obra desea, dice Pablo a Timoteo. Es necesario, es completamente urgente que el obispo tenga estos ciertas características, ciertas cualidades en el carácter del pastor, ¿no? Del anciano. Es irreprensible, o sea, que nadie no tenga tacha, es marido de una sola mujer, habla de la fidelidad a su propia mujer, no puede ser adúltero, y si es soltero, bueno, no puede fornicar, si es casado, no puede adulterar, eh, si en algún momento vuelve a contraer nupcias porque es viudo, ¿no? Tal vez su esposa muere y es viudo y puede y quiere contraer nupcias nuevamente, bueno, tiene que ser fiel a esa mujer actual, ¿no? La que tiene. Sobrio, prudente, habla del tema de la prudencia, tanto mental en el comportamiento, decoroso, una persona que sea ordenado, hospedador, que sea amable, apto para enseñar, que es similar a lo que se dice en el versículo 6 de no neófito, o sea, no puede ser un ignorante en las escrituras, tiene que conocer teología y tiene que conocer Biblia, así que no puede no saber, tiene que saber, porque no, si no, la iglesia no va a poder crecer, ¿no? Recordemos que la iglesia crece por la palabra del Señor. ¿Qué más? No dado al vino, o sea, no puede ser el término, lo que implica ser sobrio, implica que esta persona sea controlada, tenga dominio propio. No puede ser pendenciero, en el sentido de no puede ser un vivaracho que se valga de las personas, un oportunista. No codicioso de ganancias deshonestas, sino que tenga contentamiento en lo que él tiene, como Dios le ha provisto. Amable y apacible aún para la predicación. No avaro, no puede estar su corazón sujeto al dinero, porque ya sabemos que si ama el dinero va a dejar de amar al Señor. Dice, gobierne bien su casa, o sea, tenga autoridad en su propio hogar, porque si no tiene sus hijos en su posición y su esposa no está sometida a él, está inmediatamente descalificado, porque si no tiene autoridad en su propio hogar, con personas que le aman, entonces menos va a hacerlo en la iglesia, donde se va a enfrentar con hermanos que van a estar en contra de él, con hermanos que le van a criticar, con hermanos que se van a aburrir de él, con hermanos que no le van a entender, con hermanos que van a estar midiéndolo el milímetro. Y obviamente en la iglesia también va a haber gente que le va a amar, que va a tener mucho aprecio el pastor, pero él tiene que estar convencido de que necesita tener autoridad, o sea, pantalones dentro de la iglesia y dentro de su hogar. ¿Qué más? Bueno, vuelvo a reiterar, no un neófito, no un iniciado, o sea, un nuevo creyente no puede ser pastor. Tiene que haber sido probado, así que tiene que ser un creyente maduro, el que aspire al pastor, o sea, ya un pastor. Dice, no sea que envaneciéndose caiga la condenación del diablo. ¿Por qué? Porque si es un creyente de poco tiempo, puede enorgullecerse por el título de pastor, ¿no? Versículo 7, es necesario que también tenga buen testimonio con lo de afuera porque podría ser desacreditado, ¿no? Y esto utilizaría Satanás para poder arruinar la obra de Dios y también su testimonio. Así que es importante esos conceptos en la vida de un pastor. Hay unos nombres que al pastor se le da, eh, por ejemplo, anciano, ¿no? Un anciano o un pastor, a otras denominaciones le llaman obispo, es lo mismo. Un pastor es un anciano. Si vemos en nuestra iglesia que hay ancianos, esos son pastores. O sea, si le decimos pastor, le decimos anciano o le decimos obispo, es lo mismo. Ahora, el término obispo, ¿no? Se puede confundir con la iglesia católica y también se puede confundir con algunas iglesias, si no me equivoco, presbiterianas o algunas iglesias, por ejemplo, la Iglesia de Dios de la Profecía, que tienen obispos, pero en realidad el término no es malo, en el sentido porque la palabra anciano, pastor y obispo son términos intercambiables, ¿no? Un anciano es un pastor viene a ser un pastor y un anciano son un obispo, o sea, es lo mismo, ¿no?
Ahora, ¿por qué estos tres términos? Porque estos tres términos tienen aspectos diferentes con los cuales podemos entender la persona del pastor, ¿no? Anciano por la madurez en su relación con Dios, ¿no? Tiene que ver con un tema de madurez, de experiencia, ¿no? Por eso se le llama anciano, porque es experimentado en la palabra, porque es experimentado en el ministerio, porque es maduro en su relación con Dios, porque tiene solidez de teología y ha aprendido a entender el trato de Dios. Es una persona que normalmente tiene ese don de consejería, ese don de enseñanza, ese don de predicación, ese don de presidir. ¿Por qué? Porque es un anciano, tiene experiencia, tiene madurez. No, por eso el término anciano. Pastor, porque está bajo la autoridad del príncipe de los pastores, que es nuestro Señor Jesucristo, y tiene que ver básicamente con el aspecto de alimentar, guiar, proteger, sanar, amar a las ovejas, ¿no? Básicamente un pastor, si bien es cierto, experimentado, sabio, y tiene cierta madurez, también uno de los aspectos es que al creyente es como un trato de un pastor de ovejas con una oveja, ¿no? Tiene que, así como la oveja es alimentada, él tiene que alimentarle domingo tras domingo o el tiempo que él tenga que predicar, cada servicio, cada predicación con la palabra de Dios. Se le guía en el camino espiritual, por eso los pastores están llamando continuamente para ver la vida de los creyentes. Los protegen del error, ¿no? De falsas doctrinas que ingresan a su iglesia por medio de una predicación sana. Sana también porque hay ovejas que llegan trasquiladas por mercaderes de la fe, hay ovejas que también llegan confundidas por un liderazgo abusivo, hay ovejas también que llegan a la iglesia del Señor por diversos tipos de cosas que han escapado, huido de sus propias iglesias, por autoridad eclesiástica, por abuso de autoridad eclesiástica, tal vez por hasta abusos sexuales, llegan algunos hermanos, difamaciones, autoritarismo, así dictatorial, por falsa doctrina también, por errores, y llegan a la iglesia. Entonces el pastor tiene que sanar con la palabra de Dios. Implica también el acto de la consejería y amar a las ovejas, a pesar de que todas las ovejas tienen ciertos distintos niveles de entendimiento. Hay ovejas en nuestra congregación y es muy variopinto, y no hablo solamente de nuestra misión, sino que en realidad en las iglesias siempre hay esta problemática, creyentes que son más maduros, otros que son falsos creyentes, otros que son creyentes iniciados, entonces hay otros creyentes que tienen malas costumbres, que tienen que ser transformados, así hay varios tipos de creyentes y el pastor tiene que amar a cada uno de forma particular y eso implica la paciencia, el sometimiento del mismo pastor a la voluntad de Dios para poder amar con el amor de Dios. Y obispo, bueno, es básicamente esto visto como un sobrevedor, ¿no? Alguien que está mirando, vigilando, no solamente los bienes espirituales de la iglesia, sino los bienes materiales también de la iglesia. Por eso es que uno de los requisitos del pastor es que no puede ser una persona codiciosa, porque como se ha visto en muchas iglesias, estas personas reciben dinero y teniendo dinero y teniendo poder sobre otras personas, el poder y el dinero los corrompen, de tal forma que aman el dinero, aman el poder y se imponen, ¿no? No pastorean la iglesia, sino que esclavizan a la iglesia o están, subyugan a la iglesia, pero ya no la pastorean, ¿no? Y un obispo debe de velar por su propia vida y velar por la iglesia del Señor. Bueno, el texto está ahí, habla también ahí acerca del velar. Bueno, un diácono, eso también lo podemos ver también en 1 Timoteo capítulo 3, también en Tito se encuentran los requisitos del diácono y básicamente el diácono difiere o es distinto del pastor, del anciano y el obispo en el aspecto básicamente material, ¿no? Ellos están abocados a la administración material de la iglesia, ¿no? Sí, el diácono puede predicar, el diácono puede oficiar tal vez o ayudar a oficiar la cena del Señor, pero no ejerce autoridad como lo haría un pastor, ¿no?
en los lineamientos de la iglesia, pero sí es la ayuda, va de la mano con el pastor en la ayuda que hace, y estos diáconos también merecen mucho honor y requisitos muy marcados también para ellos, muy similares al pastor, ¿no? El pastor está más abocado a un tema espiritual, ¿no? Él tiene que estar nutrido de la palabra de Dios para poder bendecir a la grey de Dios, ¿no? A la iglesia de Dios. El versículo 13 del capítulo 1 disculpen, 1 Timoteo capítulo 3, versículo 13, dice, para los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Bueno, hay diáconos que en algún momento Dios los ha llamado al ministerio a tiempo completo y son pastores ahora, pero comenzaron como diáconos. Y sí, un diácono puede ser un pastor, puede ser un pastor. No hay ningún tipo de problema. Solamente la diferencia que encontramos es que el diácono está más abocado a los bienes materiales de la administración. Son buenos administradores de los bienes de la iglesia, ¿no? Más que de la preocupación del cuidado espiritual, ¿no? No es tanto su deber ese, sino es básicamente lo administrativo, es su deber. ¿En qué nos basamos? Porque vemos Hechos capítulo 6, versículo 1 al 6, vamos a leer ese pasaje, dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desentendidas en la distribución diaria, ¿no? Se habla de la comida. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra para servir a la mesa. Entonces, no es que es un deshonra, no es que es una deshonra, perdón, el servir a los hermanos, sino que los apóstoles no podían estar abocados a esa distribución diaria de los bienes materiales, ¿no? Y dejar de un estudio serio de la palabra para alimentar a la grey. Entonces, el pastor debe de estar abocado a continuamente estar aprendiendo la palabra de Dios, tanto en sus devocionales personales como en lo que va a presentar a la iglesia, ¿no? Tiene que estar siempre en continua preparación, Así que estas cosas de bienes administrativos con respecto al aspecto material son cosas a las cuales el diácono o la diaconisa debe estar abocados, ¿no? Y no básicamente el pastor. Por eso dice, no es justo, dice, que nosotros dejemos la palabra de Dios para subir a la mesa. Versículo 3 dice, buscad pues, hermanos, de entre vosotros 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Entonces, ¿quiénes decían esto? Decían los 12. Entonces los 12 los 12 hablan a la iglesia, le dicen, ¿sabes qué? Esto no va a ser así, vamos a instaurar, vamos a ordenar diáconos, ellos se van a encargar de todo lo que ustedes necesiten. Si hay algo que no se tiene, pues los piden a los diáconos, nosotros vamos a dedicarnos a dos cosas imprescindibles. La lectura de la palabra, del estudio de la palabra del Señor, y la oración por la iglesia, ¿no? La oración por la iglesia. Por eso dice el versículo 4, oración y ministerio de la palabra. Dice, agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas, Nicolás, prosélito de Antioquía, los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos, o sea, los ordenaron, ¿no? ¿Y qué hacían estos hombres? Bueno, comenzaron a servir. Ahora, un diácono puede predicar, puede enseñar la palabra, sí. Por ejemplo, cuando vemos a Esteban, y bueno, él muere entre el versículo 6 y 7, bueno, realmente en el 7 es el que muere ahí, pero vemos que Esteban era un hombre lleno de la palabra de Dios, ¿no? Uno de los requisitos justamente para los diáconos eran que estaban llenos del Espíritu Santo. Entonces, Dios lo usó a este diácono, porque es Esteban el que fallece. Dios usó a este diácono poderosamente, así que no es que un diácono simplemente es y eso es un concepto que debemos erradicar de nuestras mentes, un diácono es un limpia iglesia, no un limpia banca, ¿no? Él limpia la banca, él lo puede hacer porque es parte de su labor administrativa, el pastor también lo puede hacer, no hay problema, pero
tiene un grado honroso, porque también Dios puede utilizarlo en la predicación de la palabra de Dios. Y además es una de las cosas que también eventualmente el diácono hace, predicar la palabra. ¿Cómo se gobierna la iglesia? Bueno, hemos visto que la única cabeza es Cristo Jesús, se lo dice claramente el libro de Efesios. Él dio a la iglesia por autoridad a Cristo, que es la cabeza, lo dice Efesios capítulo 1, versículo 10, y lo reitera en los demás versículos. Y esto se ve reflejado en qué sentido. ¿Por qué Cristo es la cabeza de la iglesia? Bueno, porque Él instituyó la iglesia en el Nuevo Testamento, versículo 16, 18 de Mateo, capítulo 16, 18 del libro de Mateo. Dieciséis, 18, vamos un momento allá. Dice así: y también yo digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, ¿no? Él instituyó su iglesia. Ahí vemos también la autoridad eclesiástica que le da, bueno, en el versículo 19, que la iglesia tiene el poder de atar y desatar, ¿no? Y ese es un tema que el término atar, desatar, tiene que ver en el contexto con que cuando la iglesia se pone de acuerdo en los principios de Dios, Dios obra a través de la iglesia. Eso significa que la iglesia ata, ¿no? O sea, trae a cumplimiento la voluntad de Dios sobre la disciplina eclesiástica, y desata. Cuando levanta la disciplina, está desatando y está quitando de encima la disciplina eclesiástica, y esto viene y Dios respalda la decisión de la iglesia, ¿no? Entonces Dios está respaldando las decisiones de la iglesia comandada o dirigida o presidida por los pastores o ancianos, ¿no? Con el conjunto de pastores, ¿no? Que gobierna la iglesia. Bueno, él instituyó la gran comisión en las ordenanzas, se lo vemos en Mateo capítulo 28, ¿sí? La institución y las ordenanzas del bautismo y la senda del Señor, se lo dice Lucas 22. Él dio a las iglesias su constitución y sus ministerios, concediéndoles autoridad divina. Bueno, eso, como les dije hace un momento, lo vemos en capítulo 16 de Mateo y el 18 de Mateo con respecto a la disciplina eclesiástica. Y Él está presente cuando la iglesia se reúne para celebrar un culto. Cuando Él dice que 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, yo estaré en medio de ellos. Eso dice Mateo 18, versículo 19. Así que, y eso es importante, aunque Dios dio poder a su iglesia en total y en general, o sea, en todo aspecto, Dios dio autoridad a los creyentes dentro de la iglesia, esta es regulada por los ancianos de la iglesia, ¿no? Que ejercen poder y dominio sobre la iglesia conforme a las Sagradas Escrituras. Y reconoce nuevos ancianos, nuevos pastores, según sea necesario, ¿no? Por ejemplo, Pablo le decía a Timoteo, ¿no? Encarga esto a hombres fieles e idóneos. Y ya había un pastor, Timoteo era un pastor, pero si era necesario levantar más ancianos, pues tendría que hacerlo. Así que no había ningún tipo de problema. Así que también hablamos sobre la iglesia y el Estado sencillamente, nada más. La iglesia es autónoma, ¿sí? Tiene libertad, a sí mismo se gobierna a sí mismo, el Estado no tiene injerencia dentro de las decisiones de la iglesia, porque no hay una democracia sobre la iglesia, sino es una teocracia, ¿no? Es el dominio o el gobierno de Dios en la iglesia a través de las autoridades que él ha delegado, que son los pastores o ancianos, donde se ejerce esa voluntad de Dios en la iglesia. Así que la iglesia se gobierna a sí misma, no tiene el Estado injerencia en la iglesia, como malmente hace la Iglesia Católica, que el Estado tiene injerencia en la iglesia y la iglesia tiene injerencia en el Estado, y eso es algo que no debe ser así. Dios ha puesto autoridades para su administración de temas civiles, son las autoridades políticas, y para asuntos espirituales también Dios ha destinado lo que son la administración en los pastores y
diáconos. Así que no hay por qué confundir las cosas. Punto número 7. ¿Cuáles y cuántas son las ordenanzas de la iglesia? Bueno, básicamente una ordenanza tiene que ver con un acto simbólico que refleja una verdad espiritual, ¿no? Un acto simbólico que refleja eh, una verdad espiritual. Y hay dos, ¿no? Para decirlo así en corto y no poder dilatar más el tiempo. Hay dos simplemente, es el bautismo y la cena del Señor. Cabe resaltar que una ordenanza no es similar a lo que cree la Iglesia Católica como los sacramentos, ¿sí? Los sacramentos para ellos, aunque no es bíblico lo que enseñan, proveen de alguna otra forma un bien espiritual, ¿no? Por ejemplo, se dice que cuando el niño es bautizado es necesario para que sea salvo. La Biblia no enseña en ninguna de sus partes eso. Y una muestra nada más, para muestra un botón, es el preso, el ladrón que estuvo al costado de Jesús, creyó en el Señor, no tuvo oportunidad de ser bautizado porque murió instantáneamente en esa cruz también. Y Jesús le dijo, ciertamente serás hoy conmigo en el paraíso. Ya por la fe él había sido salvado y no era necesario el bautismo para su fe. Vemos también en el Nuevo Testamento, después de Hechos 2, que el bautismo tampoco provee salvación, pero sí es una ordenanza, es un mandamiento de parte de Dios para la iglesia, ¿sí? ¿Por qué? Porque era un distintivo de una verdadera conversión, ¿no? ¿Por qué? Porque el que se bautizaba era un acto público que la gente podía ver y identificaba al nuevo creyente y identificaban con Cristo, ¿no? El que hace un tiempo atrás fue crucificado, entonces era también un acto de valentía, ¿no? Porque sabíamos que los creyentes eran perseguidos, ¿no? En ese tiempo tuvieron la iglesia muchos opositores y alguien que se bautizase estaba renunciando a todo. El bautismo tiene básicamente dos propósitos. El primero es un cuadro memorial de lo que Cristo ha hecho por el creyente. Recordemos que el creyente, por decirlo así, de forma simbólica, muere en las aguas del bautismo, su viejo hombre, y resucita de las aguas del bautismo al salir en una novedad de vida. Así que es un cuadro memorial de esta verdad espiritual de que Cristo hemos muerto con Cristo en la cruz, como dice Romanos capítulo 6, y hemos resucitado a vida, ¿no? Pero el agua del bautismo simboliza esa verdad espiritual, pero no es que suceda allí cuando uno es bautizado, sino que refleja una verdad espiritual. Es un memorial, ojo. ¿Qué más? Dice, es un testimonio público del participante es un testimonio público del participante acerca de su muerte al pecado y su propósito para andar en vida nueva. Vuelvo a repetir, es un simbolismo que refleja una verdad espiritual y esa está detallada en Romanos 6, todo el capítulo 6 lo puede encontrar ahí. Así que debe ser obedecida, ¿no? El bautismo debe ser obedecido, porque la iglesia primitiva no concebía la idea de un creyente sin bautizarse, ¿no? Todo creyente, y se veía este orden en la iglesia primitiva, eran salvados, se bautizaban y pertenecían a la iglesia local, ¿no? Y eso es lo que vimos, por ejemplo, en Hechos capítulo 2, que hacen los 3000, creen, se bautizan y eran parte de la iglesia. Y vemos con el transcurrir de los capítulos que esta iglesia, la primera iglesia, fue la iglesia de Jerusalén, a lo cual muy probablemente estos 3000 pertenecían, ¿no? Estos 3000 pertenecían. La segunda ordenanza, que también guarda un simbolismo espiritual, en la cena del Señor, ¿no? Es un servicio memorial que la iglesia debe seguir practicando hasta que Cristo venga. Eso lo dice el capítulo 26, el capítulo 11 de 1 Corintios, capítulo 26, versículo 26. ¿Qué representa? ¿No? ¿Qué representa? Bueno, representa básicamente el cuerpo de Cristo, el pan representado en el cuerpo de Cristo, cuando Jesús dice, este es mi cuerpo, el cual por vosotros es molido, ¿no? Está hablando de forma metafórica, no es un simbolismo, porque él muchas veces decía también, yo soy la puerta, yo soy la luz del mundo, yo soy el pan del cielo, yo soy el pastor de las ovejas,
pero realmente no estaba diciendo de forma literal que él fuera una puerta, o que él fuera un trozo de pan, o que él fuera luz nada más, o que él fuera agua, porque él dice: yo soy el agua de vida. Ese agua que quita la sed, él no era literalmente agua. Él tampoco literalmente era un pastor de ovejas, ¿no? Sabemos que la profesión de Jesús era un carpintero, y después era un maestro de la ley también, enseñaba la palabra de Dios, pero no vemos que literalmente use estos recursos, y está también utilizando el mismo recurso, que es una metáfora básicamente para simbolizar, ¿no? Él está diciendo: yo, no literalmente yo soy este pan, sino que este pan es el símbolo de mi carne, que va a ser molida, y eso era antes de la crucifixión, va a ser molida por sus pecados, ¿no? Leemos Isaías 53, dice claramente allí que Jehová quiso quebrantarlo, ¿no? Él fue molido, ¿no? Una sola llaga por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Así que habla claramente de esa experiencia violenta que iba a sufrir por causa de nuestros pecados. Así que en ese sentido es este pan que es triturado en nuestros dientes, por nuestros molares, en nuestra boca, es molido este pan como símbolo de que su cuerpo también fue molido por nuestros pecados. Y hablando de la copa, del vino, también es un simbolismo. No estamos realmente tomando la sangre de Cristo, como cree la Iglesia Católica en esta postura de la transubstanciación, ¿no? Donde creen ellos que cuando la copa es elevada y la hostia, ¿no?, viene a ser alzada para ser bendecidas, instantáneamente en ese momento ocurre la transubstanciación, ¿no? Que estos elementos que eran realmente una lámina de pan se convierte instantáneamente y de forma verdadera en la sangre derramada de Jesús y en el cuerpo de Cristo, ¿no? Y esto es lo que los laicos comen, ¿no?, en la misa. Eso es una herejía, no es verdad eso, es una mala interpretación del texto bíblico, y no es verdad, porque eso implicaría que Cristo, cada vez que se celebra la misa, Él está muriendo una y otra vez, siendo crucificado una y otra vez, y eso no va acorde con lo que dice el libro de Hebreos, que a Cristo le bastó una sola vez en comparación al sumo sacerdote que traía sacrificio como momentáneo todo el tiempo. Él no entró una sola vez al santuario, y con esto fue suficiente para expiar los pecados de los que son suyos, ¿no? Los creyentes, el pecado de los creyentes. Así que, ¿cuál es la postura bíblica que nos enseña la Escritura? Bueno, el pan simboliza, y el vino, el zumo de la vid, de la uva, simbolizan, representan el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo. Nada más. No son literalmente ni sangre ni carne, solamente simbolizan, representan la carne y la sangre. Nada más. ¿Por qué lo hacemos? En memoria de Él, dice. Porque ¿qué estamos recordando con la cena del Señor? Estamos recordando que si la sangre fue derramada y la carne fue molida de nuestro Señor, que en Él tenemos la victoria sobre el pecado y la salvación eterna a través de su muerte. Y qué tenemos que hacer es recordar. Eso también es una forma de medirnos, para examinarnos, como dice 1 Corintios capítulo 11, versículo 27 al 31, cuando se habla de tomar la cena del Señor de forma indigna. Es un tema de examinarnos a nosotros mismos si estamos conduciéndonos correctamente y honrando nuestra profesión de fe. Estamos honrando el Evangelio con nuestras propias vidas, y si no, arrepentirnos para poder tomar la cena del Señor. Así que la cena del Señor es un medio de gracia que nos ayuda a poder examinarnos continuamente nuestra vida espiritual. ¿Qué es la Iglesia Universal? Vamos a pasar rápidamente porque el tiempo ya es avanzado. Estamos cubriendo bastante tiempo ya.
¿Qué es la Iglesia Universal? Bueno, la Iglesia Universal, como hemos dicho anteriormente, es el cuerpo de Cristo que compone a todos los creyentes desde Pentecostés hasta el arrebatamiento y fueron colocados en el cuerpo de Cristo por obra y gracia del Espíritu Santo, y esto es llamado la Iglesia Universal. Difiere o es distinta a la Iglesia local porque no es el cuerpo de creyentes en todo el mundo. No implica ni la nacionalidad, ni el sexo, o sea, si es hombre o es mujer, ni los rasgos étnicos, ni los dialectos, ni los idiomas, no interesa. Si en Uganda hay una persona que cree en Cristo Jesús como Señor y Salvador de forma genuina, y en Uruguay también hay otro, y yo soy un creyente, mi hermano es mi hermano en Uganda, mi hermano en Uruguay es parte también del cuerpo de Cristo, y mi hermano en Uganda, mi hermano en Uruguay y yo formamos parte de la Iglesia Universal, ¿no? No importa si tenemos distintos idiomas, distintas nacionalidades, distintos rasgos étnicos, distintos género de sexo, ¿no? Si es varón o mujer, seguimos siendo la Iglesia Universal. Hay algunas ilustraciones por las cuales la palabra del Señor compara a la iglesia, ¿no? Y bueno, compara a Cristo con el pastor, el libro de Efesios compara a Cristo como la cabeza y nosotros el cuerpo. Juan capítulo 15 habla del vid y las pámpanos, ¿no? El Señor representa la vid, el arbusto de la uva o la enredadera de la uva, y nosotros somos los pámpanos, o sea, las ramas que estamos conectados a Él para poder seguir viviendo. Pedro, por otro lado, habla de que Él es la piedra espiritual y nosotros somos piedra viva, ¿no? También habla del sumo sacerdote y nosotros un reino de sacerdotes, ¿no? Pero Él es el sumo sacerdote. Se habla de la cabeza, bueno, hemos hablado de los miembros. ¿Qué más? También Apocalipsis nos habla, ¿no? De que Él es el esposo, nosotros la esposa ataviada, o la novia ataviada. También se nos habla, el 1 Corintios capítulo 15, de las primicias y nosotros la cosecha, y así hay varias menciones de ejemplos con los cuales podemos entender un poquito más el concepto de la Iglesia Universal. En todas vamos a ver un patrón en común, y es que Cristo es la autoridad, la cabeza o lo supremo, y nosotros estamos dependiendo constantemente y estamos supeditados a Él, ¿no? Eso es muy claro en todas estas ilustraciones que podemos notar aquí. La cooperación y la separación de la iglesia. Esto es algo importante que debemos de observar, porque hay una separación bíblica que la iglesia hace, y también entre iglesias podemos cooperar, sí, pero hay dos cosas que tenemos que ver y tenemos que tener al margen con respecto a estos dos conceptos. El primero de la separación bíblica o de cooperar, la cooperación no podemos comulgar, ¿no? Como iglesia, no solamente hablando a título personal de la visión bíblica, Bautista Doulos, que somos bautistas, no solamente lo decimos o lo digo a título personal, sino que en realidad cada iglesia bíblica, ¿no? Cada iglesia bíblica no puede asociarse a ningún movimiento paraeclesiástico que no tenga una sana doctrina, ¿no? Sea una organización apóstata o de alguna otra manera que vaya rumbo o esté ejerciendo el error entre lo mucho que tienen como declaración de fe. No puede ser posible así. ¿Por qué? Porque vamos a discrepar mucho, en muchos aspectos, ¿no? ¿Qué más vemos? No podemos tener comparación con incrédulos, asociaciones que buscan, tienen fines netamente humanos. No podemos asociarlos la iglesia a ellos también, porque vamos a discrepar también y vamos a acarrear mal testimonio. ¿Qué más podemos observar? Dice, nunca el creyente debe unirse con los que niegan tales doctrinas como la palabra de Dios inspirada y autoritativa, la Santa Trinidad, la deidad de Cristo, su nacimiento original, su humanidad perfecta, su resurrección corporal y la segunda venida para reinar en triunfo.
Eh, Podemos, tal vez, y entre los bautistas hay también diferencias, los bautistas de la Convención, bautistas del Sur, bautistas del Este, bautistas libres, bautistas independientes, bautistas reformados, bautistas dispensacionalistas, hay infinidad de bautistas, uh, y aún entre ellos mismos no tienen mucha cooperación, ¿no? Pero viendo la estructura de la iglesia primitiva, podemos tener cooperación con iglesias que no nieguen verdades centrales de la teología, ¿no? La médula, por decirlo así, o los puntos cardinales de la teología, ¿no? Por ejemplo, si niega la deidad de Cristo, obviamente no podemos tener nada en común, porque nosotros creemos en la deidad y en la divinidad de Cristo. Si se niega el nacimiento virginal, también no podemos tener comunión con esas personas. Si se niega la humanidad perfecta de Cristo, solamente se cree en la deidad de Cristo, pero no es humanidad, también estamos hablando tratamos de mezclar papa con camote, no tenemos nada que ver con ello. Si son unitarios, por ejemplo, que creen solamente en Jehová, como los testigos de Jehová, y no en Jesús, y no en el Espíritu Santo, no creen en la Santa Deidad, no podemos comulgar, por ejemplo, con los testigos de Jehová, no podemos tener comunión con ellos. Así que en ese sentido la iglesia se reserva el hecho de cooperar con otras instituciones religiosas porque no presentan la verdad del Evangelio, ¿no? Con respecto a la separación bíblica, eso implica también el hecho de que no podemos cooperar, eso implica no separarse, ¿no?, de ese tipo de organizaciones religiosas, pero que no son bíblicas, ¿no? O sea, que no están amparadas por la palabra de Dios. Pero eso se ve a gran escala, pero también a pequeña escala. El creyente debe de separarse de todo hermano que ande desordenadamente. Eso lo hemos visto en 2 Tesalonicenses, también lo hemos visto en 1 Corintios. Con respecto a esto, sí que no puede el creyente asociarse con hermanos que anden desordenadamente. Así que la iglesia tiene la responsabilidad de guardar la pureza de la iglesia, de la santidad, aún en estas cosas, ¿no? Guardando esas normas y esas cosas, ¿no? Por eso es que creemos como bíblica la disciplina eclesiástica, y eso lo ampara las escrituras, para poder disciplinar a creyentes que anden desordenadamente o en algún espectáculo que avergüence el evangelio o traiga tropiezo a los creyentes. Por eso los pastores lo que hacemos es disciplinar a algún miembro de la iglesia cuando está incurriendo en estos pecados, y más aún si están en un cargo de liderazgo, tiene que ser con mayor razón la rigurosidad del hecho de que ellos mismos tienen que guardar la pureza, porque esto puede extraviar a muchos, ¿sí? Y puede ocasionar que muchos se extravíen de la verdad por causa de este desorden que pueden tener ciertas personas. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer la iglesia? Separar, ¿no? Se cesa al creyente de su servicio hasta que pueda ser repuesto a él por medio de la restauración. Pero si el creyente desiste de la disciplina eclesiástica, bueno, se tiene al creyente como gentil, como un incrédulo, porque donde vaya, a cualquier iglesia bíblica, que sepan que está en disciplina, el creyente que sale de la disciplina de la iglesia, obviamente no va a dejar que sirva en algún cargo de la iglesia. Puede congregar, es más, un creyente en disciplina puede congregar, puede asistir, puede escuchar, es más, debiera de hacerlo, pero debe llevar un tiempo de consejería, de restauración, para que pueda ser restituido otra vez a su cargo, o si no, simplemente restituido a alguna otra labor más dentro de la iglesia, porque sí creemos en la restitución y en la restauración, es algo que la Biblia enseña, Gálatas capítulo 6, por ejemplo. Pero en ese caso, cuando el creyente desiste, bueno, se le tiene por incrédulo porque se está comportando como un incrédulo, ¿no? El creyente realmente soporta la disciplina y es restaurado. Así que en ese sentido, cuando un creyente sale de la iglesia en disciplina y no quiere sujetarse ni a la autoridad de la iglesia, que son los pastores y ancianos, pastores o ancianos, no pastores y ancianos, no es que haya dos designaciones, es pastor o anciano, que es lo mismo, ¿sí? Por favor, entendamos eso.
Si no se sujeta a la autoridad de de los dirigentes de la iglesia que Dios ha instaurado, como autoridades eclesiásticas dentro de la iglesia que administran la disciplina eclesiástica dentro de la iglesia, si no están respetando la autoridad de la iglesia, no está respetando al Señor que puso esas autoridades. Entonces se le tiene como un incrédulo porque actúa como un incrédulo y obviamente sale del amparo de la iglesia, ¿no? Y estando en abierta desobediencia contra Dios, bueno, Dios tiene que ya no disciplinarlos por medio de la iglesia, que era el medio más factible, sino que tiene que disciplinarlos directamente, ¿no? Y recordemos que es algo muy importante, Mateo 16 y 18 amparan la disciplina eclesiástica, porque dice lo que se atara en el cielo, lo que se atara en la tierra, se atará en el cielo. Así que si la iglesia disciplina a un creyente, el cielo está de acuerdo con esa disciplina eclesiástica y aunque salga de la iglesia, aunque él guarde la esperanza de decir, no, en esa iglesia bien disciplinado porque están equivocados, no entiende que Mateo 16 y 18 ampara a la iglesia, es amparada la disciplina eclesiástica de la iglesia por Dios, así que Dios lo trata como un rebelde fuera de las puertas de la iglesia y acarrea la disciplina directa de Dios, ya no por medio de los pastores o ancianos, sino ya directamente. Y eso, mamita, como dice el autor de Hebreos, horrenda cosa es caer en la mano del Dios vivo. Así que entendamos un poquito esto acerca de la separación y la iglesia en general debe de separarse de estos creyentes rebeldes porque no quieren someterse ni a la disciplina ni a la restauración. La iglesia sí debe conservar el amor con el caído cuando está dentro del marco de la iglesia, pero si está fuera de la iglesia, pues ya hay que hacer una separación bíblica, ¿no? Anda desordenadamente, pues tú no eres creyente, no tienes parte con la iglesia. Así que en ese sentido se entiende la separación bíblica. La iglesia presenta ciertas doctrinas distintivas, ¿no? Una iglesia bíblica va a presentar estas doctrinas que son cardinales, son esenciales en la estructura de la iglesia y la primera es la autoridad de la Biblia. Toda iglesia bíblica considera la Biblia como autoritativa, infalible e inerrante. ¿Qué significa eso? Que la Biblia no tiene fallas, no tiene errores y es la autoridad de vida y práctica para la iglesia, ¿sí? Toda la doctrina está concentrada en ella y son tanto los rudimentos como las bases, como las viandas de la iglesia para crecer en la santidad del Señor. Creemos también en la autonomía de iglesia a iglesia. Cuando una iglesia tiene una iglesia hija, ya no consideramos que sea una iglesia hija, como que la iglesia se deba a la primera iglesia de la cual salió, sino que ahora cada iglesia es autónoma y tiene su propio pastor, tiene su propio cuerpo pastoral, tiene su propio cuerpo de liderazgo, tiene sus propios creyentes y el siervo de Dios que esté allí o siervos de Dios que estén allí presidiendo como pastores o ancianos son los que tienen que tener responsabilidad sobre esa iglesia y la iglesia anterior no tiene injerencia en el gobierno de la nueva iglesia. No, no tiene nada que ver. Sí pueden tener cooperación, más no injerencia. O sea, no es que el pastor de la iglesia X tenga que ejercer autoridad en la iglesia Y. No tiene nada que ver. Son autónomas, independientes la una de las otras, pero interdependientes en su cooperación, ¿no? Cooperan entre ellas, pero cada uno gobierna su iglesia conforme Dios le ha mostrado en las Escrituras. El sacerdocio del creyente. Creemos también que cada creyente es administrador de la multiforme gracia de Dios, lo que Dios le ha dado es administrador de ello, y el creyente tiene que administrar los bienes que Dios le ha dado dentro del marco de la iglesia y también fuera de ella, ¿no? Tiene que administrarlo conforme a la voluntad de Dios. Así que cada creyente es un sacerdote, puede acercarse directamente al Padre, no tiene otro mediador, no, como en la Iglesia Católica, por ejemplo, ¿no? El cura, el párroco, padre, son intermediarios entre Dios y el laico. Y eso es una
herejía, porque la Biblia no dice claramente, no dice nada de eso. Dice que más bien nos trata a nosotros como cada uno, como sacerdote en particular, como administradores de la multiforme gracia de Dios, pero también como sacerdotes que nos podemos acercar individualmente a la presencia de Dios, ¿no? Creemos en las dos ordenanzas, el bautismo y el Espíritu Santo, perdón, el bautismo y la cena del Señor, que son ordenanzas estipuladas por nuestro Señor, ya le hemos explicado también, y son dos cosas que la Iglesia debe de cumplir. También creemos en la libertad de conciencia, en el sentido de que cada creyente tiene el derecho de que, aunque puede propagar sus propias creencias, tiene sus propias convicciones, estas cosas no pueden violar la libertad de otros, ni tampoco ir contra la Escritura. Pero, ¿por qué decimos la libertad de conciencia? Porque las sectas tienen este corte, ¿no? El corte de no tener la libertad, ¿no? Por ejemplo, el que está delante de una secta siempre rige la forma en que deben pensar todos los feligreses, ¿no? Todos los que están ahí asistiendo a esa religión, ¿no? Y no pueden pensar fuera, no tienen opinión propia, ¿no? En cambio, nosotros creemos en la libertad de conciencia porque cada creyente tiene opinión propia, cada creyente puede discernir la voluntad de Dios, cada creyente debe de manejar su vida conforme a lo que Dios le enseña, utilizar sus propios dones para un bien común, que es glorificar a Dios como congregación, pero aún así, esta libertad que tiene el creyente no debe de violar la libertad de otros, ni tampoco ir contra la Escritura, ¿no? Eso también es algo que debemos de decirlo y es importante. Hablamos de la membresía regenerada de la iglesia local. Eso significa que solamente aquel que ha nacido de nuevo forma parte de la membresía de la iglesia. No cualquiera que entre a la iglesia como visitante es parte de la membresía de la iglesia, sino aquellos que han nacido de nuevo. Creemos también en estos dos oficiales, que son los pastores o ancianos o obispos y los diáconos. Y hemos dicho que los pastores se dedican a los bienes espirituales, aunque el pastor también puede administrar los bienes materiales, aunque no debiera ser su labor esa, pero puede hacerlo esporádicamente. Pero los diáconos sí tienen esa responsabilidad de velar por los bienes materiales de Dios, ¿no? De la casa del Señor. Y así que hay dos oficiales, dos personajes de autoridad, y es el pastor y el diácono. Creemos también en la multiplicidad de pastores, o sea, por un orden bíblico que lo vemos en las Escrituras, Pablo decía ancianos, pastores. Rara vez se utiliza la palabra pastor, más siempre se utiliza la palabra anciano. Pero vemos aquí en las Escrituras que hay una multiplicidad de pastores, ¿no? Cuando, por ejemplo, Pablo le habla a Timoteo con respecto a los ancianos, se habla claramente de que se ordenen ancianos. Un momentito, vamos a buscar algunos pasajes. Por ejemplo, Tito 1.5, ya no está acá en la separata, pero vamos a que lo tengan en los que están apuntando, tienen esos apuntes. Tito 1.5 dice: por esta razón, o por esta causa te dejé en Creta, le habla Tito, Pablo a Tito, para que corrigiese lo deficiente, y esto estábamos hablando de la pureza doctrinal, y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. No está diciendo establece un anciano por ciudad, está diciendo establece ancianos en cada ciudad. O sea, en cada ciudad donde había una iglesia tenían que haber ancianos. Y aquí narra los requisitos de los ancianos plural y los obispos, ¿no? Que eran sobrevedores, que eran los que miraban, es parte también de la vida del pastor. Y creemos también en la separación de iglesia y Estado, ya lo hemos dicho hace un momento. La iglesia local es responsable de la administración de asuntos espirituales y de la obediencia a la escritura de sí misma. Y por el lado de la política, ¿no? Dios ha levantado autoridades civiles para la administración explícita de asuntos civiles.
¿no? Eso lo dice Romanos capítulo 3. Pero no es adecuado que un pastor esté involucrado en política, como muchos politiqueros se ven ahora, que bueno, fueron pastores, dejaron la obra, no sé qué Dios les habrá dicho que hagan eso, y fueron a hacer política, ¿no? Porque según ellos tienen este concepto de querer cambiar el mundo, pero el mundo va a cambiar con la palabra de Dios. Ahora, esto también que he dicho hace un segundo no es verdad, porque sabemos y eso lo vamos a ver en escatología, que el mundo no va a cambiar, va a ir de lo que está a peor. Así que, y es necesario, porque el ministerio de la iniquidad tiene que crecer, la apostasía tiene que ser más arrampante, todo tiene que eh, eh, concentrarse como una bomba de tiempo para la venida para la venida del Señor, ¿no? Y antes de eso, obviamente, la aparición del anticristo. Bueno, eso es un tema ya que parte a la escatología, que comprende la escatología, pero vemos notoriamente que la iglesia no tenía ninguna injerencia con el Estado. No vemos, por ejemplo, que Pedro quiera postular no sé, a la corte del rey de Roma o no sé, a alguna corte para decir, no, bueno, vamos a tener algunos ministros, ¿no? Cristianos para que como que pues, no, Roma no nos persiga tanto, ¿no? No se satisfaga matando cristianos en el Coliseo, ¿no? Si hay una autoridad cristiana en Roma, como que ahí vamos a suavizar un poquito. No vemos a Pedro, ni a Pablo, ni a nadie diciendo esas cosas, ni tampoco son los requisitos del pastorado. No tiene nada que ver con política. Dios ha instaurado autoridades para los asuntos civiles y Dios ha instaurado autoridades para los asuntos espirituales. Y esos son los pastores o ancianos en la iglesia del Señor y los diáconos. Así que, bueno, hermanos, eso ha sido todo de nuestro curso de eclesiología. Quise hacerlo menos de 2 horas, al final siempre fallo. No pude hacerlo en menos tiempo. Espero que haya sido de mucha bendición para su vida, que Dios hable en sus corazones y que hayan aprendido mucho. Así que ya se envió el paso, ya se envió la lección, solo falta el video. Así que puedan verlo, tal vez en días, y puedan extraer cosas importantes y que Dios los bendiga mucho y puedan cumplir con cada tarea. Recuerden que esta es la penúltima lección, de ahí sigue la última y con esto terminamos todo. Gracias a Dios por su esfuerzo, que Dios los bendiga mucho. Gracias.